En muchas ocasiones me he puesto a pensar, a reflexionar, y no sé si de pronto a ustedes alguna vez les ha pasado que en esos momentos de meditación, de reflexión, empiezan a surgir muchas preguntas, muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Porque en algunas partes de las escrituras se menciona el reino de Dios. Y Jesús dijo el reino de los cielos, Juan el Bautista dijo el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O otra pregunta que de pronto a mí también me ha surgido es, ¿por qué Jesús se tomó el tiempo para enseñar el Sermón del Monte? Es uno de los, dicen que es una de las mejores enseñanzas que Jesús estableció. Y me parece interesante porque Jesús se tomó el tiempo para compartir el Sermón del Monte. Ahora, la pregunta que yo me formulo es, ¿qué quería Jesús que nosotros entendiéramos a través del Sermón del Monte? O el Sermón de la Montaña, o el Sermón de las Bienaventuranzas. O otra pregunta, ¿a quién iba dirigido? Porque decía que había multitudes, pero eh, Jesús siempre tenía allí su público. Eh, mm, Otra pregunta, ¿por qué el Sermón del Monte también se le conoce como la constitución del reino? Entonces, en todas esas preguntas y fue que resultó este entrenamiento que vamos a hablar acerca del Sermón del Monte, vamos a definir capítulo por capítulo y vamos a estar explicando de igual manera si tienes alguna pregunta puedes formularla allí en los comentarios. Vamos a tomarnos el tiempo para responder. Si hay algún tema que no entendiste, pues ahí mismo en los comentarios dice, mira, no entendí esto. O también puedes dar tu opinión, también puedes dar allí tu apreciación de lo que estás recibiendo, o de lo que ya recibiste y también puedes edificarnos con tus comentarios. O sea, todo eso hace parte todo eso hace parte del reino, el poder edificarnos con las riquezas de Cristo, de todo lo que Dios te ha dado que podemos compartir y edificar. Entonces, comparte allí tus comentarios, tus preguntas allí, déjalo establecido allí para poder interactuar de esta manera. Hay muchas cosas por las cuales eh, surgen todo este tipo de preguntas, ¿cierto? Y, y a veces, pues, uno pide la guía del Espíritu Santo, porque sin lugar a dudas, si no fuera por el Espíritu Santo, pues no tuviéramos esa capacidad de poder inquirir, de poder entender todo lo que Dios allí ha establecido. Igual y te repito, durante este entrenamiento vamos a resolver todas esas inquietudes, vamos a estar avanzando. Son varios temas y principalmente donde tu carácter va a ser moldeado, va a ser transformado. O sea, vas a entender que a través del Sermón del Monte no era solamente una enseñanza, porque Jesús no hizo nada por casualidad, sino que todo en las escrituras tiene un propósito. Entonces, a través de este Sermón del Monte, Jesús quiso moldear nuestro carácter, enseñarnos, guiarnos en cuanto a la manera de vivir de los ciudadanos del reino. Entonces, bienvenido a este entrenamiento. Si aún no te has suscrito, yo te invito a que puedas suscribirte y puedas darle allí like, puedes darle me gusta y compartir con otras personas para que muchas personas sean bendecidas, para que muchas personas sean edificadas, porque ese es nuestro propósito, establecer el reino de Dios, darte herramientas para que puedas avanzar, puedas alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Entonces, en este entrenamiento y principalmente en este mensaje vamos a hacer una breve introducción donde llegamos a la promulgación de la constitución del reino, el cual consta de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y a lo largo de los años, muchos creyentes, muchos, o sea, yo tengo mucho tiempo de estar congregándome, tengo mucho tiempo desde niño, o sea, desde niño he estado congregando, he establecido liderazgo,
he pasado por varios cargos, varios puestos y pues ha sido de mucha bendición. Y a lo largo de los años he escuchado muchos creyentes, he escuchado muchas enseñanzas y muchos creyentes han entendido mal, escúchame con atención, han entendido mal o han usado mal estos tres capítulos que hablan acerca del Sermón del Monte, de la constitución del reino. Y en estos entrenamientos, pues vamos a dar sobre estos capítulos, vamos a estar y a estar hablando, tocando, o sea, esmenuzando allí versículo por versículo. Y vamos para que cada persona que nos está viendo, todos podamos ver, todos podamos entender el verdadero significado de esta sección de la palabra ahí del Evangelio de Mateo. Escúcheme con atención lo que te voy a decir. El reino de los cielos es uno de los asuntos más difíciles de entender para los creyentes. Como te decía, a lo largo de los años ha habido muchas enseñanzas, se han interpretado mal, se han usado mal. Ahora, el reino de los cielos no corresponde a ningún concepto natural ni religioso. Te lo voy a repetir nuevamente y para que te quede allí grabado, allí en tu mente y en tu corazón. El reino de los cielos no corresponde a ningún concepto natural ni religioso. Ahora, vamos a ver que el reino de los cielos y en especial el Sermón del Monte hace referencia a algo muy específico. Ahora, quiero formularte una pregunta y contéstala ahí en los comentarios. Contéstala ahí en los comentarios. ¿Qué se necesita para entender el reino de los cielos? Escribe allí en los comentarios. ¿Qué se necesita para entender el reino de los cielos? ¿Qué necesitas para entender el reino de los cielos? Entonces, analiza eso. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Entonces, te voy a repetir la pregunta nuevamente. ¿Qué se necesita hacer para entender el reino de los cielos? Escúchame con atención. Todos debemos, escúchame con atención, todos debemos desprendernos de los conceptos tradicionales que recibimos cuando estábamos en el cristianismo. Mucho concepto tradicional, mucho concepto religioso de lo que le enseñaron a una persona, este le enseñó a otra y así sucesivamente, ¿no? En un escalón. Entonces, todos, absolutamente todos, si quieres avanzar, debes desprenderte de esos conceptos tradicionales, de esos conceptos religiosos que recibiste. ¿Qué recibiste? Ahora, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo podrían también ser llamados la constitución del reino de los cielos. Sin lugar a dudas, cada nación tiene una constitución. En nuestro país, en nuestra nación, es la constitución del 91, o sea, la última que se realizó. En Colombia, pues es la constitución del 91. Ahora, indudablemente, el Evangelio de Mateo es el libro, ojo, es el libro sobre el reino de los cielos. Es el Evangelio que habla específicamente del reino de los cielos con más detalles. Ahí da la constitución, da unas instrucciones específicas. Por eso es muy importante que cuando vayas a leer el Evangelio de Mateo, lo leas con el entendimiento, que ahí está todo escrito conforme a la constitución del reino. Y Jesús, en esto que vamos a estar hablando en el capítulo 5, 6 y 7, explicó cómo debe ser la manera en que se debe desarrollar el carácter de los hijos de Dios para que puedan vivir en el reino de los cielos. O sea, no necesitas morirte para irte al reino de los cielos. No, Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, y los que estaban con él estaban vivos. O sea, dice, se ha acercado a ustedes. Entonces, vamos a seguir avanzando y ahí vamos a ir resolviendo inquietudes.
Ahora, en los tres capítulos que ya mencionamos, que consisten de las palabras que el nuevo rey, ¿quién es ese nuevo rey? Nuestro Señor Jesucristo habló como constitución del reino de los cielos. Entonces, vemos una revelación del vivir espiritual y los principios celestiales del reino de los cielos. Mira lo que te voy a decir. Hay una sola naturaleza. Hay una sola naturaleza, pero los principios son muchos. Entonces, la constitución del reino de los cielos se compone de 7 secciones y las vamos a ver allí en pantalla. La primera sección de la cual vamos a hablar es la naturaleza del pueblo del reino. O sea, ¿cuál es la naturaleza que deben de tener el pueblo del reino? ¿Cuál es la naturaleza de los hijos de Dios? Y eso está ahí en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 12. Es muy importante. O sea, no lo vamos a explicar ahora, sino que solamente estamos haciendo una introducción. Entonces, esta primera sección describe la naturaleza del reino de los cielos bajo 9, escúcheme con atención, 9 bendiciones. Entonces revela la clase de personas que viven en el reino de los cielos. O sea, no te puedes perder ningún entrenamiento porque vamos a estar explicando estas 9 bendiciones. Son 9 bendiciones que hay, solamente que están descritas desde el versículo 3 al versículo 12. Cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y van a ver ahí cuáles son esas 9 bendiciones. Tienen que estar muy atentos. En esta segunda sección se va a tocar el tema acerca de la influencia que el pueblo del reino de los cielos ejerce sobre el mundo. Entonces van a estar desde los versículos 13 al versículo 16. Entonces podemos entender que el pueblo del reino también debe afectar al mundo. La naturaleza del pueblo del reino, siendo la misma naturaleza del reino, ejerce cierta influencia sobre el mundo, no el mundo sobre los ciudadanos del reino. Ahora, la tercera sección, escúchame, la tercera sección habla acerca de la ley. La ley, ¿cuál es la ley o la nueva ley que debe vivir el pueblo del reino? Entonces está ahí en el versículo 17 al 48. Entonces, podemos entender sin lugar a dudas que el pueblo del reino también tiene una ley. Ahora, esta ley no es la ley vieja de Moisés, es decir, los 10 mandamientos, no es esa la ley mosaica, sino la nueva ley del reino de los cielos. Qué interesante, ¿cierto? Esto se está poniendo muy interesante. La cuarta sección habla acerca de las obras justas del pueblo del reino. Eso está desde el capítulo 6, del versículo del 1 al 18. Entonces, el pueblo del reino son aquellos que hacen obras justas. Escucha con atención, el pueblo del reino son aquellos que hacen obras justas, que caminan en justicia y que mantienen una actitud apropiada con respecto a las riquezas materiales. Debido a que las personas del reino todavía están en la tierra y son parte de la sociedad humana. Por eso deben de tener una actitud apropiada con respecto a las riquezas materiales, pero también deben hacer obras justas. La quinta sección habla acerca de la actitud que el pueblo del reino tiene para con las riquezas. Entonces allí en Mateo capítulo 6, del 19 al 34, como yo le decía anteriormente, el pueblo del reino tiene que tener una actitud correcta hacia la riqueza. Y ahí es cuando Jesús empieza a explicar acerca del tema de mamón, que no se pueden servir a dos señores. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de los ciudadanos del reino? ¿Cuál es la actitud de los hijos de Dios con respecto a las riquezas? De igual manera, en nuestro canal hay un entrenamiento que habla acerca de cómo vencer a mamón. Puedes buscarlo ahí en nuestro canal y si no lo encuentras, pues escribe en el comentario y yo te hago llegar el link, yo te hago llegar ese entrenamiento allí para que lo tengas. La sexta sección, te dije que eran 7, la sexta sección habla acerca de los principios del pueblo del reino en su manera de tratar a otros. Entonces, mira cómo Jesús se tomó el tiempo
se tomó el tiempo para tocar todos estos temas. Eso está ahí desde el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 12. Entonces, la constitución del reino de los cielos revela principios según los cuales nosotros debemos tratar a nuestros semejantes, a las personas con las cuales convivimos en nuestro hogar, en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, por la calle, en el transporte de servicios públicos, en cualquier lugar. O sea, toda gente merece respeto, merece que la traten con dignidad. Entonces es muy importante poder entender qué dice Jesús, cómo un ciudadano del reino de los cielos debe tratar a otra persona. Entonces ahí en los versículos del 1 al 12. Entonces, vuelvo y te repito, tiempo. Vamos a tomar tiempo para explicarlos uno por uno y así poder edificar, así poder que tengas herramientas, puedas formar tu carácter como el carácter de Cristo, como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y la séptima y última sección habla sobre la base de la vida y obra del pueblo del reino. Entonces está en el versículo 13 al versículo 29 del capítulo 7. Entonces, finalmente, en la última sección de esta constitución, vemos la base sobre el cual el pueblo del reino vive y obra diariamente. El pueblo del reino vive y obra diariamente. Entonces, todos estos aspectos referentes al pueblo del reino son tratados en las 7 secciones de la Constitución del Reino de los Cielos. Entonces, como venía diciendo, esto apenas es una breve introducción. Es un tiempo que apartamos y como te dije al inicio, fue a través de un tiempo de reflexión, fue a través de muchas preguntas, muchas inquietudes. Y yo te invito que tú puedas orar allá en tu lugar, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, con tu familia, y también puedas compartir este material con muchas personas. Porque muchas veces ignoramos todos estos principios, muchas veces ignoramos todas las riquezas de Cristo para nuestra vida. Entonces yo te invito a que con mucha humildad prestes mucha atención, tomes nota, tengas paciencia porque vamos a estar hablando todos estos temas. Son 7 secciones. En cada sección pues vamos a ir desmenuzando versículo por versículo. Vamos a estar hablando de estos 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición. Y después más adelante, pues, si Dios lo permite, estaremos hablando de las parábolas, de ahí que habla también en Mateo, de las parábolas del reino, y va a ser algo muy impresionante. Pero primero, lo primero. Primero vamos a tocar este tema del Sermón del Monte. Entonces, te pido que estés muy atento, que compartas este material con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, y aún si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue allí la notificación y para que se active ahí la campanita y puedas también ser avisado cada vez que tengamos entrenamiento. También, si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, puedes formularla. Aún como te dije al principio, si quieres dar tu opinión, tu comentario, puedes hacerlo. Estás en libertad para hacerlo porque estamos para edificarnos los unos a los otros. Entonces, te bendecimos y te espero en el próximo entrenamiento. Chao, chao.